Si siempre sabes cuál es el próximo paso, es posible que estés caminando en círculo. Hay algo cómodo en lo predecible, en saber cómo empieza y cómo termina una historia, en tener un plan, seguirlo al pie de la letra y confiar en que el mundo va a responder como corresponde. El pensamiento lineal es eso, una línea recta que nos lleva de A a B, claridad, orden, certeza, pero también una trampa, porque el pensamiento lineal es eficiente, sí, pero también limitado. Te lleva rápido, pero solo por caminos conocidos. No permite desvíos. No tolera curvas imprevistas. Y cuando el mundo cambia, como cambia siempre, ese tipo de pensamiento se queda sin respuestas. O peor, te hace repetir soluciones viejas para problemas nuevos. El pensamiento lateral, en cambio, te dice, para. ¿Y si B no fuera el único destino? ¿Y si ni siquiera tuviéramos que salir desde A? En la neurociencia, este fenómeno tiene nombre, sesgo de continuidad. Nuestra mente, obsesionada con encontrar patrones, tiende a asumir que el futuro se va a parecer al pasado, que lo que funcionó antes va a volver a funcionar, que si hicimos algo de una forma, esa es la forma. Pero el mundo, como bien sabemos, no juega con reglas tan estables. Es caótico, es complejo, es sorprendente, y ahí es donde el pensamiento lineal empieza a fallar. Filosóficamente, el pensamiento lineal se emparenta con la idea de progreso mecánico, como si todo en la vida pudiera medirse en escalones, estudiar, trabajar, crecer, ascender, jubilarse, como si el sentido de la vida fuera una flecha que va en una sola dirección. Pero la vida no es una flecha, es un fractal, una espiral, una red que se entrecruza. Y cuando tratamos de encajarla a la fuerza en una línea recta, nos frustramos, nos perdemos, nos sentimos fracasados, solo porque el camino no se parece al que habíamos imaginado. Y sin embargo, seguimos aferrados a los patrones seguros, a la rutina que nos protege, a las decisiones que nos convienen, a los caminos marcados por otros. ¿Por qué? Porque lo incierto da miedo, porque romper con la linealidad implica aceptar que no tenemos el control, que puede haber errores, que puede haber vacío, pero también implica algo más poderoso, que puede haber descubrimiento, creatividad, magia. Mira, en la práctica diaria esto se nota todo el tiempo. Gente que tiene una idea nueva pero la descarta porque eso nunca funcionó antes. Equipos que rechazan propuestas disruptivas porque no siguen el proceso. Personas que se quedan en relaciones, trabajos o ciudades por miedo a perder una estabilidad que ya no existe. La trampa del pensamiento lineal es esa. Te promete seguridad, pero te roba posibilidades. El pensamiento lateral, en cambio, te abre el juego, te obliga a dudar, a explorar, a cometer errores con sentido, a preguntar, ¿y si no tuviera que elegir entre A o B y si invento una tercera opción? Y no es un acto de rebeldía vacía, es una práctica, una gimnasia mental. Implica entrenar el cerebro para tolerar la ambigüedad, para navegar la complejidad, para abrazar lo inesperado. Significa mirar un problema desde distintos ángulos, incluso desde los que parecen absurdos. Significa romper con la linealidad, no por capricho, sino por expansión. Hay una historia que me encanta. Durante años, los fabricantes de aviones creían que la forma más eficiente de diseñar una aeronave era reforzar las zonas donde se detectaban más impactos de bala en los aviones que regresaban de la guerra. Suena lógico, ¿no? Si ahí es donde más balas entraron, ahí es donde hay que reforzar. Pero un matemático húngaro, Abraham Wald, pensó distinto. Él dijo, no. Esas son las partes que resistieron. Los aviones que no volvieron seguramente recibieron balas en otro lado, en lugares vitales. En vez de reforzar lo evidente, propuso reforzar lo invisible. Eso es pensamiento lateral. Es ver el hueco, lo que falta, lo que no está en la foto. En la vida también pasa. A veces creemos que sabemos por qué fracasó un proyecto, por qué nos dejó alguien, por qué no funcionó una idea, pero lo que vemos es solo una parte del cuadro. El pensamiento lineal nos hace sacar conclusiones rápidas. El pensamiento lateral nos obliga a quedarnos un rato más, a investigar el silencio, a descubrir el agujero. Y eso incomoda, porque nos saca de los patrones seguros, de los finales felices, de las respuestas automáticas, pero también nos lleva más lejos, más profundo, más real. No se trata de demonizar el pensamiento lineal, a veces lo necesitamos para ejecutar, para ordenar, para avanzar. El problema es cuando se convierte en único, en exclusivo, cuando apagamos todas las demás formas de pensar, de sentir, de crear, por miedo a desviarnos. Pensá en tu propia vida. ¿Cuántas veces tomaste una decisión solo porque era lo que seguía? ¿Cuántas veces te metiste en una historia solo porque era coherente con la anterior? ¿Y cuántas veces sentiste que estabas atrapado en una línea recta que ya no te representaba? El pensamiento lateral te invita a soltar el renglón, a cambiar de hoja, a escribir con tinta invisible, a romper la lógica interna de tu historia, para encontrar una verdad más profunda.
porque no hay una sola forma de vivir, no hay un solo camino correcto, no hay un solo patrón seguro. Y cuando nos damos permiso para romper la línea, para torcerla, para saltarla, algo adentro se enciende, se despierta. La creatividad, la libertad, la posibilidad. Así que la próxima vez que sientas que estás haciendo algo solo porque toca, solo porque es lo lógico, solo porque es lo que hay que hacer, hacete una pregunta lateral. Y si no fuera así, y si pudiera ser otra cosa, quizás no encuentres una respuesta inmediata, pero vas a abrir una puerta, y a veces eso alcanza para cambiarlo todo. Gracias por ser parte de Pensamiento Lateral. Este espacio no sigue una línea, sigue una intuición. Y si estás escuchando, es porque vos también tenés algo que romper, algo que descubrir, algo que imaginar distinto. Nos escuchamos la próxima. Y mientras tanto, no te olvides, la línea más recta no siempre es la que te lleva más lejos.